La estrella que no debería existir, HD 140.283 y la paradoja de la era cósmica. Hay una estrella que puedes observar con un buen telescopio de patio trasero que, según nuestras mediciones, es más antigua que el propio universo. Esto no es ciencia ficción ni clickbait, esto es HD 140.283, apodado Matusalén por la figura bíblica que supuestamente vivió 969 años, y representa uno de los puzzles más fascinantes de la cosmología moderna. La estrella se encuentra a solo 190 años luz de distancia en la constelación de Libra, lo suficientemente cerca como para que podamos estudiarla con un detalle notable, pero lo bastante distante en el tiempo como para que guarde secretos de la infancia del universo. Cuando los astrónomos calcularon por primera vez su edad usando múltiples métodos independientes, llegaron a una cifra de unos 14.400 millones de años, más o menos 800 millones de años. ¿El problema? El universo en sí tiene solo 13.800 millones de años. Algo aquí no cuadra, y ese algo nos dice cosas extraordinarias sobre el cosmos primitivo, la formación de las primeras estrellas y los límites de nuestras mediciones. Empecemos por lo que sabemos con certeza. HD 140.283 es lo que los astrónomos llaman una estrella subgigante, lo que significa que ha agotado el combustible de hidrógeno en su núcleo y ha comenzado el proceso de expandirse hacia una gigante roja, aunque aún no ha llegado del todo. Esta etapa evolutiva es en realidad útil para determinar la edad porque entendemos increíblemente bien la física de la evolución estelar. Las estrellas son como relojes cósmicos, consumiendo su combustible a velocidades determinadas por su masa y composición, y al examinar las propiedades de una estrella podemos descifrar su edad con una precisión notable. La HD 140.283 tiene entre el 80 y el 90% de la masa de nuestro Sol, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Contiene casi ningún elemento más pesado que el helio. En terminología astronómica, estos elementos pesados se llaman metales, aunque estamos hablando de cosas como el carbono, el oxígeno y el hierro. La metalicidad de la estrella es menos del 1% de la del Sol, lo que la convierte en lo que llamamos una estrella de población 2, formada a partir de material casi prístino que existió poco después del Big Bang. El universo primitivo era químicamente simple de una manera difícil de exagerar. Tras el Big Bang, el cosmos consistía casi en su totalidad en hidrógeno y helio con trazas de litio. Eso es todo. Todos los demás elementos de la tabla periódica, desde el carbono en tus células hasta el hierro en tu sangre y el oro de las joyas, tenían que fabricarse dentro de las estrellas mediante fusión nuclear y luego dispersarse al espacio por vientos estelares y explosiones de supernovas. La primera generación de estrellas, llamadas estrellas de la población 3, eran monstruos gigantes hechos únicamente de hidrógeno y helio primordiales. Nunca hemos observado directamente a uno de estos titanes estelares porque se extinguieron hace miles de millones de años, viviendo rápido y muriendo jóvenes en supernovas espectaculares que sembraron el cosmos con los primeros elementos pesados. HD 140.283 representa la segunda generación, estrellas de población 2, que se formaron a partir de nubes de gas ligeramente enriquecidas por la muerte de esas primeras estrellas, pero que aún así son increíblemente pobres en metales en comparación con estrellas más jóvenes como nuestro Sol. El cálculo de la edad para la 140.283 de la E se basa en varias técnicas que se cruzan perfectamente cuando todo funciona correctamente. El método principal utiliza modelos de evolución estelar que rastrean cómo cambian las estrellas a lo largo del tiempo. Medimos el brillo, la temperatura y la composición química de la estrella, y luego realizamos simulaciones por ordenador que modelan las reacciones nucleares en su núcleo, la convección del material a través de su interior y la radiación que escapa de su superficie. Estos modelos predicen con qué rapidez evolucionará una estrella de una masa y composición dadas a través de
Diferentes etapas de vida. Al relacionar las propiedades observadas de la HD 140.283 con estas trayectorias evolutivas, los astrónomos pueden localizar exactamente dónde se sitúa en su línea temporal vital. Además, utilizamos la asteroseismología, el estudio de las oscilaciones estelares, para sondar la estructura interna de la estrella. Las estrellas suenan como campanas con frecuencias que dependen de su composición y densidad internas, y analizando estas vibraciones podemos determinar propiedades que de otro modo permanecerían ocultas bajo la superficie. Las mediciones de metalicidad añaden otra limitación crucial. Utilizamos espectroscopía para analizar la luz de la 140.283 HD, identificando líneas de absorción creadas cuando diferentes elementos absorben longitudes de onda específicas de la luz al pasar por la atmósfera de la estrella. La intensidad y el patrón de estas líneas nos indican no solo qué elementos están presentes, sino en qué cantidades. La extrema pobreza de metales de la HD 140.283 señala inmediatamente que se formó muy temprano en la historia cósmica, antes de que muchas generaciones de estrellas enriquecieran el medio interestelar con elementos pesados. Cuando introducimos esta composición química en nuestros modelos estelares, apuntan consistentemente a una edad superior a 14.000 millones de años, con los cálculos más refinados situándolo alrededor de 14.460 millones de años con una incertidumbre de más o menos 800 millones de años. Aquí es donde la contabilidad cósmica se vuelve incómoda. Múltiples líneas independientes de evidencia nos dicen que el universo tiene 13.797 millones de años y una incertidumbre de solo unos 20 millones de años. Esta cifra proviene de las mediciones exquisitamente detalladas del fondo cósmico de microondas del satélite Planck, el resplandor posterior del Big Bang que llena todo el espacio. El CMB lleva patrones impresos de pequeñas fluctuaciones de densidad en el universo primitivo, y analizando estos patrones podemos determinar parámetros cosmológicos con una precisión increíble. Las mediciones de constantes de Hubble, que siguen la velocidad a la que se expande el universo, proporcionan otra estimación de edad que coincide sorprendentemente bien. Las observaciones de los cúmulos globulares más antiguos, densas colecciones esféricas de estrellas antiguas, también respaldan esta línea temporal. Cuando tienes tres metodologías completamente diferentes convergiendo en la misma respuesta, puedes estar bastante seguro del resultado. Así que nos quedamos con una aparente paradoja en la que nuestra mejor medición de la edad del universo es de 13.800 millones de años, y nuestra mejor medición de la edad de esta estrella en particular es de 14.400 millones de años, con rangos de incertidumbre que apenas se solapan. La interpretación ingenua sería que hemos encontrado una estrella más antigua que el universo, lo que sería como encontrar a una persona más vieja que sus padres, una imposibilidad lógica que requeriría que descartáramos la física fundamental. Pero antes de empezar a reescribir la cosmología, necesitamos examinar dónde podrían ocultarse las incertidumbres en nuestras mediciones. Las barras de error en la edad de HD 140.283 son considerables, aproximadamente 800 millones de años en cualquier dirección. Esta incertidumbre proviene de varias fuentes que se acumulan cuando intentas medir algo tan complejo como la edad de una estrella. Primero, está la medición de distancia. Aunque 190 años luz está cósmicamente cerca, determinar la distancia exacta a una estrella sigue siendo un reto. Las mediciones de paralaje de satélites como Gaia han mejorado drásticamente nuestras estimaciones de distancia, pero pequeños errores en la distancia se traducen en errores mayores en luminosidad, que luego se propagan a través del cálculo de la edad. Si la estrella está un poco más cerca de lo que pensamos, es intrínsecamente más tenue, lo que podría hacerla más joven. Si está más lejos, es más brillante y potencialmente más antigua. La composición química introduce otra capa de incertidumbre.
Aunque podemos medir la metalicidad general con bastante precisión, las abundancias relativas de los diferentes elementos también importan. La proporción de carbono respecto al hierro, la presencia de elementos alfa como oxígeno y magnesio, e incluso la abundancia de helio influyen en cómo evoluciona una estrella. Algunos de estos elementos son más difíciles de medir con precisión, especialmente el helio, que deja pocas líneas espectrales en el espectro visible de una estrella. Nuestros modelos de evolución estelar hacen suposiciones sobre la abundancia inicial de helio basándose en cálculos de nucleosíntesis del Big Bang, pero si el valor real difiere aunque sea mínimamente, la edad derivada cambia en consecuencia. La física dentro de los modelos estelares también contiene incertidumbres. Entendemos muy bien las reacciones nucleares básicas que alimentan a las estrellas, pero detalles como la eficiencia de la convección, el tratamiento de la difusión donde los elementos pesados descienden gradualmente hacia el núcleo y la opacidad precisa del material estelar a diferentes temperaturas implican aproximaciones. No son conjeturas descabelladas, se basan en mediciones de laboratorio y cálculos teóricos, pero tampoco son perfectas. Un pequeño cambio en la forma en que modelamos la mezcla convectiva podría modificar la estimación de edad en cientos de millones de años. Cuando los astrónomos publicaron su estimación más reciente y refinada de edad para la 140.283 de la en 2013, abordaron explícitamente el aparente conflicto con la edad del universo. Al contabilizar cuidadosamente todas las fuentes de incertidumbre y utilizar mediciones mejoradas de distancia a partir de datos satelitales de Hipparcos, alcanzaron 14,46 más o menos 0,8 mil millones de años. La palabra clave aquí es más o menos. Ese rango de incertidumbre de 800 millones de años significa que la verdadera edad de la estrella podría ser tan baja como 13.660 millones de años o tan alta como 15.260 millones de años. El extremo inferior de este rango encaja cómodamente dentro de la edad del universo, mientras que el extremo superior supondría un problema serio. Estadísticamente hablando, dadas las incertidumbres implicadas, no hay ningún conflicto real, solo una medición que se acerca tentadoramente al límite de edad cósmico. Piénsalo así, si midieras la altura de alguien como 6 pies con una incertidumbre de más o menos 6 pulgadas, y por separado midieras una puerta como 6 pies y 2 pulgadas, no concluirías inmediatamente que la persona no puede pasar por la puerta. Reconocerías que dentro de las incertidumbres de medida, la persona podría medir 1,70 m o 1,66 m, y la puerta podría ser ligeramente más alta o más baja de lo que se mide. La misma lógica se aplica aquí. Las mediciones son consistentes dentro de sus barras de error, lo que significa que aún no tenemos una paradoja genuina que requiera nueva física para resolverse, aunque sí tenemos una restricción fascinante que lleva nuestras mediciones al límite. Lo que hace que la HD 140.283 científica sea valiosa no es el aparente conflicto de edades, sino lo que la estrella nos dice sobre el universo primitivo. Esta estrella se formó cuando el cosmos aún estaba en su infancia, probablemente dentro de los primeros cientos de millones de años tras el Big Bang. En aquel momento, el universo se veía dramáticamente diferente al de hoy. Las galaxias apenas comenzaban a formarse a partir de la red cósmica de materia oscura y gas. La primera generación de estrellas masivas había explotado, pero aún no había habido muchas generaciones de reciclaje estelar. El medio interestelar contenía solo trazas de elementos pesados, apenas suficientes para formar planetas o una química compleja. Estrellas de la población 2 como HD 140.283 nos ofrecen una ventana a esta época primordial. Estudiando sus composiciones químicas en detalle, podemos retroceder para entender cómo eran las primeras supernovas. Diferentes tipos de supernovas producen distintos patrones de elementos.
Las supernovas que colapsan el núcleo de estrellas masivas crean muchos elementos alfa como oxígeno, magnesio y silicio. Las supernovas de tipo Ia de enanas blancas explosivas producen más elementos de pico de hierro. Las proporciones específicas de elementos que medimos en la HD 140.283 nos informan sobre la mezcla de muertes estelares que enriquecieron la nube de gas de la que se formó. Esto es arqueología cósmica. Leer las huellas químicas dejadas por estrellas que murieron miles de millones de años antes de que nuestro sistema solar existiera. El movimiento de la estrella a través de la galaxia proporciona pistas adicionales sobre su origen. La HD 140.283 se mueve extremadamente rápido en relación con el vecindario estelar local, viajando a unos 400 km por segundo. Esta alta velocidad sugiere que no pertenece al disco de la Vía Láctea, donde la mayoría de las estrellas orbitan de forma relativamente tranquila. En cambio, probablemente sea un miembro del halo galáctico, una distribución aproximadamente esférica de estrellas antiguas que rodea el disco. El halo representa los antiguos bloques de construcción de nuestra galaxia, estrellas que se formaron temprano y que han estado orbitando a través de la Vía Láctea durante miles de millones de años. Algunas estrellas halo podrían incluso ser restos de galaxias más pequeñas que se fusionaron con la Vía Láctea en un pasado lejano. La trayectoria y composición de HD 140.283 la marcan como una superviviente de esta antigua población, un fósil estelar que ha sido testigo de toda la historia de la formación de galaxias. Vamos a dar un vistazo y considerar lo que sabemos sobre las primeras estrellas del universo. Los modelos teóricos sugieren que las primeras estrellas, esos monstruos de la población 3 hechos de hidrógeno y helio puros, eran extraordinariamente masivas, quizás entre 100 y 300 veces la masa del Sol. Sin elementos pesados que ayudaran a enfriar las nubes de gas colapsadas que las formaron. Estas nubes no podrían fragmentarse en fragmentos más pequeños como hacen las regiones modernas de formación estelar. En su lugar, se colapsaron en objetos masivos y individuales. Estos gigantes estelares habrían ardido increíblemente calientes y brillantes, fusionando hidrógeno en helio en sus núcleos a velocidades prodigiosas. Sus vidas habrían sido cósmicamente breves, solo unos pocos millones de años desde el nacimiento hasta la muerte explosiva. When these first stars died, they didn't go quietly. The most massive ones would have exploded as pure instability supernovae. Catastrophic detonations so energetic they completely obliterated the star, leaving no remnant behind. These explosions released tremendous amounts of energy and scattered the first heavy elements into space. The later stars in this first generation might have collapsed directly into black holes without exploding, locking their material away forever. Either way, we don't expect any population 3 stars to still exist today. They all died billions of years ago, living fast and dying young like cosmic mayflies. Pero sus muertes sembraron el universo con los ingredientes necesarios para la siguiente generación. Incluso una pequeña cantidad de carbono, oxígeno o hierro en una nube de gas cambia drásticamente cómo puede enfriarse y colapsar. Los elementos pesados actúan como termostatos, absorbiendo energía y irradiándola de forma más eficiente que el hidrógeno y el helio puros. Esto significa que las nubes de gas enriquecidas, aunque sea ligeramente con metales, pueden fragmentarse en piezas más pequeñas, formando estrellas con un rango más amplio de masas, incluyendo estrellas de baja masa de larga duración que pueden sobrevivir durante miles de millones de años. HD 140.283 representa esta segunda generación, formada a partir de gas que quizá era un 99,9% hidrógeno y helio, pero que contenía los elementos pesados justos para alterar fundamentalmente el proceso de formación estelar. La búsqueda de estrellas verdaderamente prístinas de la población 3 sigue motivando a los astrónomos. Encontrar siquiera uno sería un descubrimiento extraordinario,
ya que ofrece una mirada directa a las primeras estrellas del universo en lugar de la evidencia indirecta que tenemos ahora. El reto es que estas estrellas estarían increíblemente distantes, ya que tendríamos que mirar atrás a cuando el universo tenía solo unos cientos de millones de años. Incluso nuestros telescopios más potentes tienen dificultades para detectar estrellas individuales a distancias tan grandes. El telescopio espacial James Webb, con su visión infrarroja y sensibilidad sin precedentes, nos ofrece quizás nuestra mejor oportunidad hasta ahora para detectar la firma de estos gigantes primordiales, ya sea detectándolos directamente o observando las galaxias que habitaban. Algunos investigadores creen que podríamos encontrar estrellas de la población 3 más cerca de casa de lo esperado. En casos raros, una pequeña nube de gas primordial podría haber permanecido aislada del resto del universo, protegida del enriquecimiento metálico que se extendió por la mayor parte del cosmos. Si una nube así colapsará para formar estrellas mucho más tarde, esas estrellas tendrían características de población 3 a pesar de formarse miles de millones de años después de la primera generación. Estas estrellas locales de población 3 serían laboratorios invaluables para estudiar la física estelar prístina sin necesidad de mirar a través de miles de millones de años luz. Hasta ahora, a pesar de búsquedas exhaustivas, no se han encontrado ejemplares confirmados, pero la búsqueda continúa. La ubicación de HD 140.283, a solo 190 años luz, lo hace accesible para un estudio detallado de formas que las estrellas antiguas más distantes no son. Podemos medir sus propiedades con gran precisión, seguir su movimiento a través del espacio con exactitud y monitorizarlo en busca de variaciones sutiles que puedan revelar secretos adicionales. Algunos astrónomos lo han utilizado como caso de prueba para nuevas técnicas de medición, tratándolo como una especie de estándar cósmico de calibración. Si podemos perfeccionar nuestros métodos de datación por edad en la 140.283 de la HD, donde tenemos el lujo de observaciones detalladas, podemos aplicar esas mismas técnicas a estrellas antiguas más lejanas y poco estudiadas con mayor confianza. El contexto más amplio de las mediciones de la edad cósmica revela por qué la precisión importa tanto. Comprender la edad del universo conecta con casi todos los aspectos de la cosmología. Nos habla sobre la tasa de expansión del universo a través de la constante de Hubble. Limita la densidad de materia oscura y energía oscura, los misteriosos componentes que dominan el presupuesto energético cósmico. Determina la línea temporal de formación de estructuras, indicándonos cuándo podrían haber aparecido las primeras galaxias, estrellas y agujeros negros. Una incertidumbre incluso de unos pocos cientos de millones de años en la era cósmica se traduce en incertidumbres significativas en todas estas mediciones conectadas. El fondo cósmico de microondas proporciona nuestro reloj cósmico más preciso. Esta radiación, liberada cuando el universo tenía solo 380.000 años, lleva una huella increíblemente detallada de las condiciones de esa época temprana. Las fluctuaciones de temperatura en el CMB abarcan una gama de escalas angulares, desde pequeños puntos hasta amplias regiones que cubren grandes áreas del cielo. Estos patrones codifican información sobre la composición y geometría del universo. Ajustando modelos teóricos al patrón observado, podemos extraer valores para parámetros cosmológicos que incluyen la edad del universo, la constante de Hubble, la densidad de materia ordinaria, materia oscura y energía oscura, y la geometría del propio espacio. The Planck Satellite Map de CMB with Exquisite Detail from 2009 to 2013. Producing what is likely to remain the definitive measurement for many years. The resulting age estimate of 13.797 billion years comes with an uncertainty of just plus or minus 0.023 billion years, or about 23 million years. This remarkable precision emerges from analyzing hundreds of thousands of temperature measurements across the entire sky and fitting them to sophisticated theoretical models.
The level of agreement between theory and observation in the CMB data is stunning, with the standard cosmological model fitting the data almost perfectly across many decades of angular scale. Pero hay un detalle en esta preciosa imagen, que hace que la medida de la edad de HD 140.283 sea aún más intrigante. En contexto, esta es la tensión de Hubble, una discrepancia creciente entre los diferentes métodos para medir la tasa de expansión del universo. Cuando derivamos la constante de Hubble a partir de la CMB, asumiendo el modelo cosmológico estándar, obtenemos unos 67 km por segundo por megaparsec. Pero cuando lo medimos usando métodos de escaleras de distancia local, construyendo desde estrellas cercanas hasta galaxias más lejanas, obtenemos unos 73 km por segundo por megaparsec. Estas mediciones discrepan en aproximadamente un 9%, lo que puede no parecer mucho, pero las incertidumbres en cada medición se han reducido hasta el punto de que ya no se solapan. Ambos métodos han sido comprobados y revisados de nuevo, ambos parecen robustos, pero dan respuestas incompatibles. La tensión del Hubble podría indicar una nueva física más allá del modelo cosmológico estándar. Quizá la energía oscura evolucione con el tiempo en lugar de permanecer constante. Quizá haya partículas relativistas adicionales que no hemos tenido en cuenta. Algunas propuestas exóticas implican modificaciones en la gravedad o interacciones entre la materia oscura y la energía oscura. Alternativamente, puede haber errores sistemáticos sutiles en uno o ambos métodos de medición que aún no hemos identificado. Resolver esta tensión es uno de los principales retos de la cosmología actual, y las mediciones de edad de estrellas antiguas como la HD 140.283 proporcionan una restricción independiente que podría ayudar a romper el estancamiento. Aquí está porque las edades estelares antiguas son importantes para la tensión de Hubble. Si las mediciones locales son correctas y la constante de Hubble es realmente alrededor de 73, entonces el universo es más joven de lo que sugiere la CMB, quizás más cerca de 12,5 a 13.000 millones de años. Si las mediciones del CMB son correctas en 67 años, la edad es efectivamente de unos 13.800 millones de años. Estrellas como HD 140.283 nos dan una estimación de edad completamente independiente que no depende ni del CMB ni de la escala de distancias. Si pudiéramos determinar las edades de varias estrellas antiguas con mejor precisión que las incertidumbres actuales, tendríamos un tercer método para evaluar cuál tasa de expansión es la correcta. Desafortunadamente, las determinaciones estelares de edad aún no han alcanzado la precisión necesaria para resolver definitivamente la tensión, pero ofrecen una valiosa prueba de cordura. La técnica de usar las edades estelares como cronómetros cósmicos tiene una larga historia. Los cúmulos globulares, densas colecciones esféricas que contienen cientos de miles a millones de estrellas, han servido como indicadores clave de edad durante décadas. Estos cúmulos se formaron aproximadamente al mismo tiempo a partir de la misma nube de gas, por lo que todas sus estrellas tienen la misma edad y composición química pero masas diferentes. Al trazar sus estrellas en un diagrama color-magnitud, los astrónomos pueden identificar el punto de desconexión donde las estrellas apenas empiezan a agotar su hidrógeno central y evolucionan fuera de la secuencia principal. La posición de este punto de desvío indica directamente la edad del cúmulo, ya que las estrellas más masivas evolucionan más rápido y llegan antes al desvío. The oldest globular clusters in the Milky Way averages around 12 to 13 billion years based on this turn of method, comfortably younger than the universe itself. These Jesus said to have uncertainties of a billion years or more, but improvements in distance measurements, stellar evolution models, and more understanding of chemical composition have gradually tightened the constraints. Modern estimates for the oldest globular clusters converge on ages around 12.5 to 13 billion years, suggesting they formed within the first billion years after the Big Bang. This timeline fits well with our understanding of galaxy formation,
where the first globular clusters appeared early as some of the first bound stellar systems. Estrellas individuales como HD 140.283 complementan los estudios de cúmulos globulares al proporcionar diferentes restricciones. En un cúmulo, promedias cientos de miles de estrellas, lo que suaviza las variaciones individuales pero limita la precisión con la que puedes medir una sola estrella. Con una estrella de campo aislada, puedes concentrar todos tus recursos observacionales en ese único objeto, logrando potencialmente mayor precisión en sus propiedades individuales. La compensación es que no tienes el beneficio de saber que cientos de miles de otras estrellas tienen la misma edad, por lo que tus incertidumbres sistemáticas podrían ser mayores. Usar ambos enfoques ofrece una imagen más completa. Un aspecto fascinante de HD 140.283 es que, a pesar de su edad y su composición pobre en metales, no muestra señales de tener planetas. Muchos astrónomos han buscado compañeros planetarios alrededor de estrellas antiguas, preguntándose si la formación planetaria podría producirse en el entorno pobre en metales del universo primitivo. La teoría principal de la formación planetaria, la acreción de núcleos, requiere cantidades significativas de elementos pesados para formar los núcleos rocosos y helados que se convierten en planetas. En una nube de gas que contiene un 99,9% de hidrógeno y helio, no hay mucho material sólido disponible para la construcción planetaria. Esto sugiere que probablemente las primeras estrellas del universo no tenían sistemas planetarios, al menos no planetas rocosos como la Tierra. Sin embargo, los recientes descubrimientos de exoplanetas han cuestionado esta suposición. Se han encontrado algunos planetas orbitando estrellas con metalicidades incluso inferiores a las de HD 140.283, aunque son extremadamente raras. Una posibilidad es que estos planetas se hayan formado mediante un mecanismo alternativo, quizás por inestabilidad gravitatoria en la que regiones densas en un disco protoplanetario colapsan directamente en los planetas sin necesidad previa de un núcleo sólido. Otra idea intrigante es que parte del material de generaciones anteriores de estrellas se acumuló en regiones concretas del espacio, creando bolsas con mayores abundancias de elementos pesados incluso en un entorno general pobre en metales. Los planetas que se formaran en estos bolsillos tendrían más materias primas con las que trabajar. La ausencia de planetas detectados alrededor de HD 140.283 no demuestra definitivamente que no existan. Nuestros métodos de detección planetaria tienden a encontrar planetas grandes cerca de sus estrellas o planetas que transitan por el disco estelar desde nuestro ángulo de visión. Un pequeño planeta rocoso en una órbita amplia podría escapar fácilmente a la detección incluso con nuestras técnicas actuales. A medida que la tecnología mejora y realizamos monitorizaciones a largo plazo de estrellas cercanas, podríamos descubrir que algunas estrellas antiguas albergan sistemas planetarios ocultos. Encontrar planetas alrededor de estrellas de la población 2 revolucionaría nuestra comprensión de dónde y cuándo pueden formarse los planetas. Consideremos cómo sería el cielo desde un planeta hipotético orbitando HD 140.283, aunque probablemente no existan ninguno. El cielo estelar sería dramáticamente diferente del cielo nocturno de la Tierra porque esta estrella pertenece al halo galáctico, muy por encima del plano donde se concentran la mayoría de las estrellas. Mirando hacia arriba, verías menos estrellas que desde la Tierra, con la banda de la Vía Láctea apareciendo más tenue y posiblemente en un ángulo extraño dependiendo de la orientación orbital del planeta. Las constelaciones que conocemos no existirían porque verías todo desde un punto de vista diferente. Nuestro Sol sería completamente invisible, una mancha tenue perdida entre miles de millones de otras estrellas, si es que siquiera pudieras encontrarla. Pero aquí viene la parte que desestabiliza. Si un observador hubiera existido en un planeta así durante la vida de HD 140.283, habría presenciado prácticamente toda la historia del universo visible desarrollándose a su alrededor. En los primeros eones, habrían visto un cosmos dominado por hidrógeno y helio,
con las primeras galaxias empezando a iluminar la oscuridad. Durante miles de millones de años, habrían visto cómo las galaxias se fusionaban y evolucionaban, formándose nuevas estrellas a partir de material cada vez más rico en metales. Habrían visto cómo la Vía Láctea se ensamblaba a partir de fragmentos protogalácticos más pequeños. Si imaginamos a este observador poseyendo una tecnología increíblemente avanzada, podría haber visto cómo se formaba nuestro Sol hace 4.600 millones de años, haber visto la Tierra coalescer a partir del disco protoplanetario, presenciado el auge de la vida y su evolución a través de extinciones masivas y radiaciones, todo desde su posición orbitando una estrella antigua. Este experimento mental pone de manifiesto lo diferentes que pueden ser las escalas temporales de la evolución estelar y cósmica. Estrellas como HD 140.283, con masas ligeramente menores que las del Sol, consumen su combustible de forma lo suficientemente conservadora como para sobrevivir durante muchos miles de millones de años. Estrellas más masivas pasan por sus vidas en instantes cósmicos, algunas viviendo solo unos pocos millones de años antes de explotar. Los casos más extremos son las estrellas más masivas conocidas, que pueden agotar su combustible en solo unos cientos de miles de años, apresurándose desde el nacimiento hasta la muerte en escalas temporales más cortas de las que tardaron los humanos modernos en evolucionar. Mientras tanto, las más pequeñas enanas rojas, con masas de alrededor del 10% del Sol, arden tan lentamente que el universo aún no es lo suficientemente antiguo como para que ninguna de ellas haya muerto. Las enanas rojas más pequeñas podrían teóricamente brillar durante 1 billón de años, sobreviviendo no solo a la 140.283 HD sino a toda la era actual de formación estelar en el universo. La composición química de la HD 140.283 nos indica que varias generaciones de estrellas masivas debieron haber vivido y muerto antes de formarse, aunque sea una de las estrellas más antiguas que podemos observar. La presencia de cualquier elemento pesado, incluso en trazas, demuestra que estrellas anteriores enriquecieron el gas. Podemos estimar cuántas generaciones estelares podría requerir esto usando modelos de evolución química que rastrean cómo las supernovas liberan diferentes elementos. La respuesta aproximada es que probablemente se necesitó entre 3 y 10 generaciones de formación estelar masiva, cada una de solo unos pocos millones de años, para producir el patrón químico que observamos en HD 140.283. Esto significa que incluso esta antigua estrella, formada en los primeros 500 millones de años del universo, representa el producto de una compleja secuencia evolutiva. La proporción oxígeno-hierro en HD 140.283 es especialmente informativa. El ogénito proviene principalmente de supernovas de colapso del núcleo, las explosiones de estrellas masivas, mientras que el hierro se produce en mayor cantidad por supernovas de tipo Ia, las explosiones termonucleares de enanas blancas. Las abundancias relativas de estos elementos nos indican el equilibrio entre estos dos tipos de supernovas en el universo primitivo. La 140.283 HD muestra una proporción oxígeno-hierro mucho mayor que la del Sol, lo que sugiere que se formó en un entorno donde las supernovas de colapso del núcleo dominaban y las supernovas de tipo Ia aún no habían tenido tiempo de contribuir significativamente. Esto tiene sentido porque las supernovas de tipo Ia requieren que una población estelar envejecida produzca, primero enanas blancas, un proceso que tarda al menos 1.000 millones de años aproximadamente. Otros elementos aportan piezas adicionales del puzzle. Las abundancias de carbono y nitrógeno limitan la contribución de las estrellas ramificadas gigantes asintóticas, estrellas de masa intermedia evolucionadas que arrastran los productos de fusión a sus superficies y los soplan al espacio a través de vientos estelares. La presencia de elementos como estroncio, bario y europio indica contribuciones de los procesos de captura de neutrones, ya sea el lento proceso S que ocurre en estrellas envejecidas o el rápido proceso R en fusiones de estrellas
de neutrones y tipos raros de supernovas. Cada elemento transporta información sobre sitios específicos de nucleosíntesis y, juntos, dibujan un cuadro del paisaje químico del universo primitivo. Modern Stellar Spectroscopy allows us to measure abundances for dozens of elements in bright stars like HD. 140.283. High resolution spectrographs can detect absorption lines from incredibly rare elements. Some with abundances millions of times lower than hydrogen. This level of detail transforms stars into archaeological sites, preserving records of long-dead stars in their chemical makeup. It's analogous to how geologists read the Earth's history in rock strata, except we're reading cosmic history in stellar atmospheres, with each element representing a different chapter of the early universe's story. El estudio de estrellas pobres en metales se ha convertido en una subdisciplina propia dentro de la astronomía, con estudios dedicados a buscar las estrellas más prístinas que podemos encontrar. Proyectos como el Hamburg/Diagonales Survey, el Pristine Survey y búsquedas con datos del satélite Gaia han identificado miles de estrellas candidatas pobres en metales. El seguimiento espectroscópico mide entonces sus composiciones detalladas. Entre ellas, se han encontrado algunas estrellas ultrapobres en metales con abundancias de hierro inferiores a una 10.000ª parte de la del Sol. Estas estrellas podrían estar a solo una generación de distancia de las verdaderamente prístinas estrellas de la población 3, formadas a partir de nubes de gas tocadas por solo una o dos supernovas tempranas. Un ejemplo famoso es el SMSJ 031300.36-670839.3, una estrella con menos de una 10.000.000ª parte de la abundancia de hierro del Sol. Esta estrella tiene carbono detectable pero casi nada de hierro, lo que sugiere que se formó a partir de material enriquecido por un tipo especial de supernova llamada supernova tenue, donde la mayor parte del hierro cayó de nuevo al remanente compacto en lugar de ser expulsado al espacio. Estrellas como esta nos ofrecen destellos de muertes estelares individuales en el universo primitivo, con cada firma química representando potencialmente una única explosión de supernova en lugar de la contribución promedio de muchas estrellas. Son como pruebas forenses de eventos antiguos específicos, permitiéndonos reconstruir lo que ocurrió estrella por estrella en lugar de limitarnos a ver la media estadística. El HD 140.283, aunque no tan pobre en metal como estos ejemplos extremos, sigue siendo importante precisamente porque es lo suficientemente brillante y cercano para un estudio increíblemente detallado. Podemos medir su composición química con gran precisión, seguir su movimiento a través del espacio con exactitud e incluso intentar la asterosismología para sondar su estructura interior. Esto la convierte en un punto de referencia con el que podemos calibrar nuestra comprensión de las poblaciones estelares antiguas. Si podemos perfeccionar nuestras técnicas en HD 140.283, podemos aplicarlas con mayor confianza a estrellas antiguas más lejanas o más tenues. La asteroseismología de la 140.283 HD merece especial atención porque proporciona restricciones que no están disponibles por otros métodos. Las estrellas oscilan con periodos que van desde minutos hasta horas, pulsando en patrones complejos mientras las ondas sonoras rebotan en su interior. Estas oscilaciones generan pequeñas variaciones en el brillo de la estrella y en las longitudes de onda de sus líneas espectrales. Midiendo estas variaciones con precisión, podemos determinar la velocidad interna del sonido, que depende de la temperatura y la composición. Diferentes modos de oscilación penetran a distintas profundidades, lo que nos permite realizar eficazmente la sismología del interior estelar igual que estudiamos el interior de la Tierra usando ondas sísmicas. Para la 140.283 de la E, las observaciones asterosísmicas han ayudado a limitar su masa y estado evolutivo con mayor precisión que con observaciones superficiales. El patrón de frecuencia de las oscilaciones es sensible a la densidad del núcleo de la estrella y al límite entre el núcleo de helio y la envoltura de hidrógeno.
Como estrella subgigante, HD 140.283 ya ha agotado el hidrógeno de su núcleo y ha comenzado a evolucionar hacia la fase de gigante roja. La posición a lo largo de esta trayectoria evolutiva determina la edad, y la asteroseismología proporciona restricciones adicionales que reducen el rango de edades posibles. Esta técnica se ha vuelto cada vez más potente con misiones espaciales dedicadas como Theo-Rote y Kepler, que monitorizaron miles de estrellas de forma continua, aunque la HD 140.283 es lo suficientemente brillante como para estudiar desde Tierra también. El futuro de los estudios sobre estrellas antiguas parece prometedor a medida que nuevas instalaciones entren en funcionamiento. El telescopio espacial James Webb puede llevar las observaciones a distancias y sensibilidades sin precedentes, detectando potencialmente estrellas antiguas individuales en galaxias a miles de millones de años luz de distancia. El telescopio extremadamente grande, actualmente en construcción en Chile con un espejo primario de 39 metros de ancho, tendrá la capacidad de captar luz para realizar espectroscopía detallada en estrellas antiguas mucho más débiles de lo accesible actualmente. El telescopio espacial Nancy Grace Roman realizará estudios de gran campo que podrían identificar muchas más estrellas antiguas cercanas como HD 140.283. Cada nueva generación de instrumentos abre posibilidades que eran ciencia ficción décadas antes. Los estudios terrestres utilizando telescopios automatizados y sofisticadas canaletas de procesamiento de datos ya han revolucionado la búsqueda de objetos raros. Proyectos como el Sloan Digital Sky Survey y sus sucesores han fotografiado cientos de millones de estrellas y galaxias, creando conjuntos de datos tan grandes que los métodos tradicionales de análisis manual son imposibles. En su lugar, los algoritmos de aprendizaje automático escanean los datos, identificando candidatos para un seguimiento detallado. Un astrónomo humano podría haber dedicado su carrera a descubrir un puñado de estrellas pobres en metales en la era predigital. Las encuestas modernas encuentran miles, lo que permite estudios estadísticos que revelan patrones a nivel poblacional invisibles al observar objetos individuales. El satélite Gaia, mencionado anteriormente por sus mediciones de distancia, merece un reconocimiento especial por transformar nuestra comprensión de la Vía Láctea. Lanzado en 2013, Gaia ha medido posiciones y movimientos de casi 2.000 millones de estrellas con una precisión sin precedentes. Estas mediciones revelan la estructura e historia de la galaxia de formas nunca antes posibles. Siguiendo cómo se mueven las estrellas, podemos retroceder el reloj, determinando dónde se originaron las diferentes poblaciones estelares. Esto ha revelado que la Vía Láctea ha canibalizado numerosas galaxias más pequeñas a lo largo de su historia, con corrientes de estrellas de estas galaxias alteradas aún visibles en los datos de Gaia. La moción de HD 140.283 sugiere que podría ser un vestigio de uno de estos primeros eventos de fusión, aunque determina exactamente cuál sigue siendo un desafío. El concepto de arqueología galáctica ha surgido de estos estudios, tratando la Vía Láctea como un yacimiento arqueológico donde diferentes capas corresponden a distintas épocas de formación galáctica. Así como los arqueólogos excavan a través de estratos para revelar la historia humana, los arqueólogos galácticos estudian poblaciones estelares para revelar la historia galáctica. Las estrellas más antiguas, las del halo como el HD 140.283, representan la capa más profunda y antigua. El grueso disco, una población de estrellas moderadamente antiguas, se formó durante un periodo de intensa formación estelar quizás provocado por fusiones tempranas. El disco delgado donde reside el Sol contiene estrellas más jóvenes formadas más recientemente en un entorno relativamente estable. Cada población lleva información sobre las condiciones en el momento en que se formó. Chemical tagging takes this further by using detailed chemical compositions as fingerprints. Stars formed in the same molecular cloud should have nearly identical chemical patterns because they are condensed from the same well-mixed material. By identifying groups of stars with matching chemical signatures, even if they are now scattered across the galaxy,
we can identify stars born together and thus reconstruct the history of star formation. In principle, we might even be able to find siblings of the Sun, other stars that formed in the same molecular cloud 4.6 billion years ago but have since dispersed throughout the galactic neighborhood. None have been definitively identified yet, but the search continues. La firma química de HD 140283 podría ayudar igualmente a identificar otras estrellas del mismo evento antiguo de formación estelar, aunque la búsqueda se vuelve difícil dada la antigüedad de la estrella y el tiempo que han tenido las órbitas estelares para mezclar diferentes poblaciones. Si pudiéramos encontrar un cúmulo de estrellas con composiciones casi idénticas, todas tan antiguas como la HD 140283, podríamos determinar si se formó en un cúmulo globular que posteriormente se disolvió, en una galaxia enana que se fusionó con la Vía Láctea, o en el entorno protogaláctico de la propia Vía Láctea. Cada escenario nos diría algo diferente sobre el ensamblaje temprano de galaxias. Pensar en la historia del ensamblaje de la Vía Láctea plantea preguntas fascinantes sobre el origen de nuestra galaxia. Las simulaciones cosmológicas muestran que galaxias como la Vía Láctea crecieron mediante una combinación de acreción suave de gases y fusiones violentas con galaxias más pequeñas. El equilibrio preciso entre estos procesos determina la estructura final de la galaxia. Demasiadas fusiones importantes habrían destruido el disco, creando en su lugar una galaxia elíptica. Muy pocos habrían dejado la galaxia como un sistema pequeño y tranquilo sin mucha formación estelar. La estructura de la Vía Láctea sugiere una historia de numerosas fusiones menores y algunas de importancia moderada, pero nada tan violento como para alterar por completo el disco galáctico. La mayor fusión en el pasado reciente de la Vía Láctea fue probablemente el evento Gaia-Sausage Encelado, donde una galaxia enana que contenía quizás entre 10 y 100.000 millones de estrellas en material se lanzó a la Vía Láctea hace unos 8 a 10.000 millones de años. Esta colisión depositó una población significativa de estrellas en el halo y el disco grueso, incluyendo muchas estrellas antiguas pobres en metales. Algunos astrónomos han especulado que HD 140283 podría ser un vestigio de esta fusión, aunque su antigüedad extrema hace que esto sea incierto. El momento requeriría que la galaxia enana se hubiera formado muy pronto y luego pasara varios miles de millones de años orbitando de forma independiente antes de fusionarse con la Vía Láctea. Fusiones aún más antiguas debieron de ocurrir cuando el universo era mucho más joven. Los cúmulos globulares más antiguos de la Vía Láctea probablemente se formaron antes de que se reuniera el cuerpo principal de la galaxia, lo que significa que podrían representar los núcleos de fragmentos protogalácticos aún más pequeños que se fusionaron para formar la Vía Láctea. Reconstruir esta historia profunda requiere encontrar las estrellas más antiguas posibles y determinar sus orígenes mediante la química y la cinemática. Es trabajo de detective a escala galáctica, reconstruyendo pistas dispersas a lo largo de miles de millones de años. La cuestión de cómo eran realmente las condiciones en el universo primitivo nos lleva de nuevo al fondo cósmico de microondas y a la física de los primeros cientos de miles de años. Después del Big Bang, el universo era un plasma opaco donde los fotones se dispersaban constantemente por electrones libres. A medida que el universo se expandía y enfriaba, finalmente alcanzó una temperatura en la que electrones y protones podían combinarse en átomos de hidrógeno neutros, un evento llamado recombinación. Sin electrones libres para dispersarse, los fotones podrían viajar de repente libremente por el espacio, creando el fondo cósmico de microondas que observamos hoy. Esto ocurrió cuando el universo tenía 380.000 años. Antes de la recombinación, el universo era esencialmente carente de características para las observaciones electromagnéticas. Aún no existían estrellas, ni galaxias, solo un plasma caliente y suave que se enfriaba gradualmente a medida que el espacio se expandía. Este periodo se llama la Edad Oscura Cósmica, oscura no porque realmente fuera oscura, sino porque no podemos verla usando la luz. El CMB marca el límite del universo observable en el espectro electromagnético.
Para sondear tiempos anteriores, necesitaríamos diferentes mensajeros como ondas gravitacionales o neutrinos que puedan atravesar el plasma opaco temprano. Las primeras estrellas probablemente se formaron entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang, poniendo fin a la Edad Oscura y comenzando la época de la reionización. Estas primeras estrellas eran tan luminosas que su radiación ultravioleta ionizaba el gas hidrógeno a su alrededor, creando burbujas de plasma ionizado que se expandían y fusionaban gradualmente. Cuando el universo tenía aproximadamente 1000 millones de años, prácticamente todo el hidrógeno del universo ya había sido reionizado. Podemos estudiar esta transición observando cuásares muy distantes cuya luz ha viajado a través del medio intergaláctico, pero muchos detalles siguen siendo inciertos. La HD 140.283 formada durante o poco después de esta época de reionización, en un entorno radicalmente diferente al universo moderno. El medio intergaláctico era más caliente, denso y químicamente más sencillo. Las galaxias eran más pequeñas e irregulares, fusionándose e interactuando con frecuencia. Las tasas de formación estelar fueron más altas en promedio, con algunas galaxias formando estrellas cientos de veces más rápido que la Vía Láctea hoy en día. Los agujeros negros en los centros galácticos seguían creciendo hacia los tamaños supermasivos que observamos en galaxias maduras. El universo era un lugar más caótico y enérgico. Imaginar cómo sería una nube molecular colapsando para formar estrellas en este entorno requiere combinar muchas piezas de la física. Sin elementos pesados significativos, el gas no podía enfriarse tan eficientemente, lo que significaba que la escala de masa característica para la fragmentación era diferente. Las simulaciones sugieren que la formación estelar de la población 2 podría haber producido una distribución de masa diferente a la formación estelar moderna, posiblemente con un sesgo hacia estrellas algo más masivas en promedio. La masa de HD 140.283, alrededor de 0,8 a 0,9 masas solares, podría representar el extremo inferior de lo que comúnmente se formaba, siendo las estrellas de muy baja masa más raras en el universo primitivo. La evolución posterior de la HD 140.283 a lo largo de sus 14.000 millones de años de vida habría sido mayormente tranquila. Durante la gran mayor parte de este tiempo, la estrella permaneció en la secuencia principal, fusionando hidrógeno en helio en su núcleo mediante la reacción en cadena protón-protón. Este es el mismo proceso básico que alimenta al Sol, aunque la HD 140.283 arde un poco más despacio debido a su menor masa y composición diferente. La estrella habría parecido ligeramente más fría y roja que el Sol, con una temperatura superficial de unos 5700 Kelvin frente a los 5800 Kelvin del Sol. A lo largo de miles de millones de años, el helio se fue acumulando gradualmente en el núcleo mientras que el envoltorio de hidrógeno permaneció en gran medida intacto. El núcleo se contrajo y calentó lentamente a medida que se acumulaba ceniza de helio, aumentando la velocidad de fusión del hidrógeno en una capa alrededor del núcleo. Esto provocó que la luminosidad de la estrella aumentara gradualmente, un proceso que ocurre en todas las estrellas de la secuencia principal. Nuestro Sol ha brillado aproximadamente un 30% durante sus 4.600 millones de años de vida y seguirá iluminándose. HD 140.283 hectáreas experimentado cambios aún más drásticos debido a su vida útil mucho más larga. Hace aproximadamente 1000 millones de años, más o menos, la HD 140.283 agotó el hidrógeno en su núcleo y comenzó a salir de la secuencia principal. El núcleo, ahora puro helio, no podía generar energía por fusión porque la temperatura aún no era lo suficientemente alta para encender la quema de helio. En cambio, el núcleo se contrajo bajo la gravedad mientras la fusión del hidrógeno continuaba en una capa a su alrededor.
Esta concha que ardió produjo energía que empujó la envoltura exterior hacia afuera, provocando que la estrella se expandiera y enfriara, iniciando su evolución hacia el estatus de gigante roja. HD 140.283 se encuentra actualmente en la fase subgigante de esta evolución, más grande y luminosa que cuando estaba en la secuencia principal, pero aún no se ha hinchado hasta convertirse en un gigante rojo completo. Finalmente, quizá en los próximos 1000 millones de años, el núcleo se caliente y denso lo suficiente como para encender la fusión del helio mediante el proceso triple alfa, donde 3 núcleos de helio se combinan para formar carbono. Esta ignición de helio estabilizará temporalmente la estrella en lo que se llama la rama horizontal, donde quemará helio en el núcleo e hidrógeno en una capa durante quizás 100 millones de años. Tras agotar el helio central, la estrella ascenderá por la rama gigante asintótica, convirtiéndose en una gigante roja luminosa que pulsa y pierde masa a través de un viento estelar. Finalmente, HD 140.283 se desprenderá por completo de su envoltura exterior, creando una nebulosa planetaria y dejando tras de sí un remanente de enana blanca. Esa enana blanca, una brasa densa del tamaño de la Tierra que contiene aproximadamente la mitad de la masa original de la estrella, se enfriará lentamente durante billones de años, desvaneciéndose de blanco caliente a amarillo y luego rojo para finalmente convertirse en una enana negra, una ceniza oscura apenas más cálida que el fondo cósmico de microondas. Pero el universo aún no es lo suficientemente antiguo para que existan enanos negros. Incluso las enanas blancas más antiguas, formadas a partir de la primera generación de estrellas que completaron su ciclo vital, siguen brillando débilmente en el espectro ultravioleta y visible. El remanente de HD 140.283 se unirá a esta población de antiguas enanas blancas, llevando su legado químico hacia un futuro lejano. Las enanas blancas de las antiguas estrellas proporcionan otro cronómetro cósmico más. Las enanas blancas se enfrían a un ritmo predecible determinado por su masa y composición, de forma similar a cómo la evolución estelar sigue trayectorias predecibles. Midiendo la temperatura y composición de una enana blanca, podemos estimar cuánto tiempo lleva enfriándose, lo que nos indica cuándo murió la estrella progenitora. Las enanas blancas más frías y tenues son necesariamente las más antiguas, formadas por estrellas que murieron hace miles de millones de años. Los estudios en busca de estas antiguas enanas blancas en la Vía Láctea han encontrado poblaciones con edades de enfriamiento que se acercan a los 12.000 millones de años, lo que respalda nuevamente la imagen de un universo de aproximadamente 13.800 millones de años, con las estrellas más antiguas formándose en los primeros 1.000 millones de años. Un aspecto particularmente interesante de los estudios sobre enanas blancas es que pueden ayudar a restringir la física exótica. Las enanas blancas están soportadas contra la gravedad por la presión de degeneración electrónica, un efecto cuántico en el que los electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Esto crea una presión independiente de la temperatura que puede sostener a la estrella incluso cuando se enfría, cerca del cero absoluto. La velocidad de enfriamiento depende de cómo escape el calor del interior, lo que a su vez depende de la opacidad del material enano blanco. Si existen partículas exóticas como acciones que se producen en el interior caliente, podrían llevarse energía adicional, haciendo que la enana blanca se enfríe más rápido de lo que predice la teoría estándar. Las mediciones cuidadosas de las edades de enfriamiento de la enana blanca limitan así las teorías más allá del modelo estándar de la física de partículas. El eventual remanente enano blanco de HD 140.283 contendrá los productos de toda la quema nuclear que ocurrió durante su vida útil. El núcleo será mayoritariamente carbono y oxígeno procedentes de la quema de helio, con quizás algo de neón de la combustión en etapas avanzadas si la estrella alcanza temperaturas suficientemente altas. Las capas externas podrían retener algo de helio de la carcasa que quema hidrógeno. Esta estructura química quedará fija en su lugar a medida que la enana blanca se enfría,
creando un objeto estratificado que preserva un registro de la historia de fusión de la estrella. Los astrónomos que estudian enanas blancas dentro de miles de millones de años podrían analizar el remanente de HD 140.283 y deducir su historia, igual que hoy estudiamos las antiguas enanas blancas para aprender sobre estrellas que murieron hace mucho tiempo. Esto nos lleva a una profunda comprensión sobre la naturaleza de la arqueología estelar. Cada estrella que observamos es una cápsula del tiempo que contiene información sobre la época en que se formó. La composición química nos dice cómo era el medio interestelar. La cinemática revela el estado dinámico de la galaxia. La edad limita la línea temporal cósmica. Pero a diferencia de los artefactos arqueológicos en la Tierra, que podemos excavar y examinar físicamente en laboratorios, las estrellas siguen siendo faros lejanos que solo podemos observar desde lejos. No podemos tocarlas, no podemos muestrearlas directamente, solo podemos analizar la luz que envían a través del cosmos. Esto hace que la espectroscopía sea absolutamente esencial. Cuando dividimos la luz estelar en sus longitudes de onda componentes, estamos realizando una especie de química remota, identificando elementos e incluso isótopos a lo largo de años luz del espacio. Las líneas de absorción en un espectro estelar actúan como huellas dactilares, cada elemento produciendo un patrón característico de líneas en longitudes de onda específicas determinadas por la mecánica cuántica. Al emparejar patrones observados con mediciones de laboratorio, podemos determinar no solo qué elementos están presentes, sino también sus abundancias, sus estados de ionización, sus velocidades e incluso sus proporciones isotópicas en algunos casos. Es un logro notable que esto funcione, que la mecánica cuántica funcione de forma idéntica a lo largo de miles de millones de años luz, permitiéndonos interpretar la luz estelar lejana. La tecnología de la espectroscopía ha avanzado enormemente desde el trabajo pionero de Fraunhofer, Kirchhoff y otros en el siglo XIX. Los espectrógrafos modernos pueden alcanzar resoluciones espectrales superiores a 100.000, lo que significa que pueden distinguir longitudes de onda que difieren una parte de cada 100.000. A esta resolución, podemos medir los desplazamientos Doppler del movimiento estelar con una precisión superior a 1 metro por segundo, aproximadamente la velocidad de caminata. Podemos detectar desplazamientos isotópicos, las diminutas diferencias de longitud de onda causadas por átomos de diferentes masas vibrando a frecuencias ligeramente distintas. Podemos ver líneas espectrales divididas por campos magnéticos a través del efecto Zeeman, revelando la fuerza y estructura del magnetismo estelar. La 140.283D se ha observado con muchas de estas técnicas avanzadas a lo largo de los años. La espectroscopía de alta resolución ha medido abundancias para decenas de elementos. Mediciones precisas de velocidad radial han confirmado que no está en un sistema binario, lo que complicaría la determinación de la edad. Los estudios de su actividad cromosférica, el calentamiento magnético de su atmósfera externa, han proporcionado restricciones adicionales a su rotación y antigüedad, ya que la rotación estelar se ralentiza con el tiempo debido al frenado magnético. Todas estas observaciones se combinan para crear una imagen completa de esta antigua estrella. Un detalle que emerge de un estudio cuidadoso es que la HD 140.283 muestra cierto grado de peculiaridad química en comparación con otras estrellas pobres en metales. Tiene una abundancia de carbono inusualmente alta para su metalicidad, lo que la convierte técnicamente en una estrella pobre en metales potenciada en carbono, aunque la mejora es modesta en comparación con ejemplos más extremos. Este enriquecimiento de carbono podría indicar contaminación por un compañero binario que pasó por la fase asintótica de rama gigante, dragando carbono de la quema de helio y transfiriéndolo a HD 140.283, mediante un viento estelar o transferencia de masa. Sin embargo, no se ha detectado ningún compañero, así que si este escenario ocurriera,
El compañero sería ahora una enana blanca muy tenue. Explicaciones alternativas para la mejora del carbono incluyen la mezcla inhomogénea de ejecciones de supernovas en el universo primitivo, donde la HD 140.283 formada a partir de una nube de gas que casualmente recibió más material de supernovas ricas en carbono. O podría indicar que algunas estrellas de la primera generación tenían propiedades inusuales, quizás incluyendo rotaciones significativas que afectaron su nucleosíntesis. Cada posible explicación tiene implicaciones para nuestra comprensión de la evolución estelar temprana y el enriquecimiento químico, haciendo que la peculiar composición de HD 140.283 sea científicamente interesante más allá de su edad. La población más amplia de estrellas pobres en metales muestra patrones químicos diversos que cuentan una historia compleja. Algunas estrellas se potencian en elementos producidos por el proceso R, el rápido proceso de captura de neutrones que ocurre en fusiones de estrellas de neutrones y posiblemente en tipos raros de supernovas. Estas estrellas podrían haberse formado a partir de material enriquecido por solo uno o dos eventos de fusión de estrellas de neutrones, heredando abundancias dramáticamente aumentadas de elementos como europio, uranio y torio. La desintegración radiactiva del uranio y torio puede utilizarse para una datación adicional por edad, una especie de núcleo cosmocronología, aunque las incertidumbres suelen ser mayores que las edades de evolución estelar. Otras estrellas pobres en metales muestran patrones que sugieren enriquecimiento por supernovas de inestabilidad de pares, las explosiones extraordinariamente energéticas de estrellas de primera generación muy masivas. Estas explosiones producen patrones de abundancia distintivos con altas proporciones de elementos impares respecto a los pares y cantidades inusuales de zinc en relación con hierro. Encontrar estrellas con estas firmas proporciona evidencia de que las supernovas de inestabilidad de pares realmente ocurrieron en el universo primitivo, confirmando las predicciones teóricas. Cada estrella antigua recién descubierta representa potencialmente un canal diferente de enriquecimiento químico, una pieza distinta del rompecabezas de cómo vivieron y murieron las primeras estrellas. La encuesta prístina mencionada anteriormente adopta un enfoque ingenioso para encontrar estrellas pobres en metales de forma eficiente. En lugar de obtener una costosa espectroscopía de alta resolución para millones de estrellas para medir directamente sus metálices, la encuesta utiliza un filtro de banda estrecha centrado en las líneas de absorción de calcio H y K. La resistencia de estas líneas proporciona una buena primera estimación de la metalicidad que puede medirse con observaciones relativamente simples y económicas. La encuesta prioriza entonces a los candidatos con menos metales para un seguimiento espectroscópico detallado. Esta estrategia ha resultado extremadamente eficaz, identificando cientos de estrellas con abundancias de hierro inferiores a una milésima parte de la del Sol. Algunos de estos descubrimientos han sido especialmente emocionantes. La estrella SPLUS J2104-0049 tiene una abundancia de hierro de solo una 10 milésima parte de la solar, pero está mejorada en carbono y otros elementos, lo que sugiere que se formó a partir de material enriquecido por solo una o dos estrellas masivas de primera generación. Su patrón químico es tan inusual que limita las masas y los mecanismos de explosión de las primeras estrellas de forma más estricta que los estudios promediados por población. Otra estrella, 2 J18082002-5104378, parece haber heredado material de una estrella muy masiva que sufrió una leve supernova, expulsando carbono y otros elementos ligeros pero conservando la mayor parte de su hierro. Cada una de estas estrellas antiguas es como un testigo de un evento temprano específico, una única supernova o muerte estelar que podemos estudiar a través de las huellas químicas que dejan atrás. Mirando el panorama general, la concordancia entre diferentes mediciones de edad cósmica es en realidad bastante notable. El CMB da 13.800 millones de años.
Los cúmulos globulares más antiguos tienen entre 12,5 y 13.000 millones de años, lo que permite tiempo para que se formen tras el Big Bang. Las enanas blancas más frías dan edades de enfriamiento que se acercan a los 12.000 millones de años, lo que es consistente con que las estrellas más antiguas hayan muerto y dejado restos. La datación radiactiva de los meteoritos más antiguos de nuestro sistema solar da 4.567.000 millones de años para la formación del sistema solar, encajando cómodamente en la línea temporal cósmica. Incluso la evidencia geológica de la Tierra, incluyendo las rocas y minerales más antiguos conocidos, con unos 4.000 millones de años, encaja con el panorama. Todo encaja de forma consistente. This consistency wasn't always the case. In the mid-20th century, there was a famous controversy where the measured expansion rate of the universe implied an age younger than the ages of the oldest stars, an obvious impossibility. The resolution came from realizing that the distance measurements to galaxies were wrong due to confusion between different types of variable stars used as standard candles. Once this systematic error was corrected, the cosmic age increased to a value comfortably older than the stellar ages. The current double tension might represent a similar situation where subtle systematic errors are creating an apparent conflict, or it might indicate genuine new physics. Time and better measurements will tell. The fact that HD 140283 SA uncertainty overlaps with the cosmic age, even if the central values differ, illustrates both how far we've come and how much room remains for improvement. We can measure the age of a star 190 light-years away to within 800 million years, an uncertainty of about 6%. We can measure the age of the universe to within 23 million years, an uncertainty of about 0.2%. These are extraordinary achievements, but they are not yet precise enough to resolve every question. Future improvements in distance measurements from Gaia, better stellar evolution models incorporating improved physics and chemical compositions, and possibly even asteroseismic observations from future space missions could tighten HD 140283 SA uncertainty to perhaps 500 million years or even better. Similarly, future CMB experiments and other cosmological probes could refine the cosmic age further, though we're approaching fundamental limits set by cosmic variance, the random fluctuations intrinsic to the initial conditions of the universe. At some point, the uncertainty in the age of the universe will be limited not by measurement precision but by the fact that the universe's properties were set by quantum fluctuations that are inherently probabilistic. We're not at that limit yet, but we're closer than we've ever been. The philosophical implications of studying objects like HD 140283 deserve consideration. This star has existed for nearly the entire history of the universe, witnessing cosmic evolution from the chaotic early on through the gradual settling into the more ordered state we observe today. If we could somehow access this star's complete history, we would have a record spanning from shortly after the Big Bang to the present day, a chronicle of 14 billion years of cosmic change. Of course, stars don't keep records in any conventional sense, but their chemical compositions and internal structures encode information about their formation and evolution that we can extract through careful study. This makes ancient stars like HD 140283 precious beyond their individual scientific value. They are irreplaceable windows into epochs that are otherwise extremely difficult to observe. The first billion years of cosmic history remain poorly understood in many ways, and every ancient star we can study in detail helps fill in the picture. As these stars age and eventually die, we lose direct probes of the early universe. Although their white dwarf remnants will persist, extracting detailed chemical information from a cool, dense white dwarf is much harder than from a bright giant or subgiant star like HD 140283 currently is. This creates a sort of urgency in the study of ancient stars.
While HD 140.283 itself will likely survive for another billion years or so before entering advanced stages of stellar evolution, other ancient stars are nearing the end of their lives right now. Some might explode as supernovae within the next few million years if they're massive enough. Others might already be shedding their envelopes as planetary nebulae. Each one that dies represents a lost opportunity to study primordial material in detail. This motivates comprehensive service to find and characterize as many ancient stars as possible while they're still accessible. La conexión entre la 140.283 de la y cuestiones más amplias en cosmología y astrofísica ilustra cómo se entrelazan diferentes áreas de la astronomía. No se puede entender completamente esta estrella sin considerar la teoría de la evolución estelar, la dinámica galáctica, el enriquecimiento químico, las determinaciones cosmológicas de la edad y la historia de la formación de estructuras en el universo. Cada disciplina informa a las demás, creando una red de conocimientos interconectados. Esta naturaleza holística de la investigación astronómica es parte de lo que la hace tan fascinante, ya que los descubrimientos en un área suelen tener implicaciones para cuestiones aparentemente no relacionadas. Por ejemplo, las mediciones precisas de las edades estelares impactan directamente en nuestra comprensión de la materia oscura. La formación de las primeras estrellas dependía de la rapidez con la que la materia oscura pudiera agruparse bajo la gravedad para crear los pozos potenciales donde el gas pudiera acumularse y colapsar. El momento y la distribución de la formación estelar temprana limitan así propiedades de la materia oscura como su temperatura, ya sea fría, cálida o caliente. Encontrar estrellas muy antiguas en lugares inusuales podría indicar que la materia oscura se comporta de manera diferente a lo que suponen nuestros modelos estándar, aunque no se ha encontrado evidencia definitiva de tales desviaciones en HD 140.283 u otras estrellas antiguas estudiadas hasta ahora. El estudio de la 140.283 de la E también se relaciona con preguntas sobre la formación y evolución de la propia Vía Láctea. Nuestra galaxia creció a través de un proceso complejo que involucró tanto acreción suave como fusiones, y la antigua población estelar conserva un registro de esta historia. Al mapear las posiciones, velocidades y composiciones químicas de miles de estrellas antiguas, los astrónomos están reconstruyendo el árbol genealógico de la Vía Láctea, identificando qué estrellas proceden de qué galaxias progenitoras. La HD 140.283 representa un punto de datos en esta enorme empresa, pero importante dado lo bien que podemos caracterizarlo. El futuro de las observaciones de la 140.283 HD podría incluir algunas posibilidades sorprendentes. A medida que nuestra tecnología avance, podríamos llegar a ser capaces de detectar planetas alrededor de la estrella aunque sean pequeños y estén en órbitas amplias. Podríamos medir neutrinos o ondas gravitacionales de reacciones de fusión en su núcleo, aunque esto requeriría detectores mucho más sensibles que cualquier otro disponible actualmente. Podríamos usarla como lente gravitacional para estudiar objetos más distantes si una estrella de fondo pasa casi directamente detrás de ella desde nuestro ángulo de visión. Cada nueva técnica de observación abre posibilidades que eran inconcebibles cuando se estudió la estrella por primera vez. Una perspectiva especialmente emocionante es que futuros observatorios espaciales podrían permitir la obtención directa de imágenes de la superficie de HD 140.283. Las técnicas interferométricas actuales apenas pueden resolver los discos de las estrellas cercanas más grandes, pero futuros observatorios que combinen la luz de varios telescopios separados por cientos o miles de metros podrían lograr resoluciones angulares lo suficientemente finas como para ver detalles en las superficies estelares. Si pudiéramos fotografiar directamente la superficie de la HD 140.283, podríamos detectar manchas estelares, medir la rotación diferencial entre el ecuador y los polos,
observar células de convección o observar inhomogeneidades químicas. Esto proporcionaría pruebas de modelos de atmósfera estelar que actualmente son imposibles. El contexto más amplio de los estudios sobre estrellas antiguas apunta a un futuro emocionante para el campo. Nuevas encuestas encontrarán ejemplos más extremos. Estrellas aún más pobres en metales que la 140.283 HD, quizás incluso descubriendo la primera estrella genuina de la población 3 o al menos una estrella enriquecida solo por una supernova previa. El telescopio espacial James Webb ya está buscando evidencias de las primeras estrellas buscando firmas específicas en los espectros de galaxias distantes. Los telescopios extremadamente grandes de nueva generación impulsarán estos estudios más allá. Las próximas décadas prometen avances importantes en nuestra comprensión de las primeras épocas de la historia cósmica. Al mismo tiempo, la HD 140.283 nos recuerda la importancia de los objetos cercanos que podemos estudiar con un detalle exquisito. Aunque buscar las galaxias más lejanas o los objetos más extremos actúa titulares, tiene un enorme valor caracterizar a fondo objetos cercanos bien estudiados. La 140.283 HD se ha observado cientos de veces a lo largo de las décadas, y cada nueva generación de instrumentos revela detalles adicionales. Este proceso iterativo de observación, modelado y refinamiento es la forma en que progresa la astronomía. La estrella sirve como punto de referencia, objetivo de calibración y caso de prueba para nuevas técnicas. La historia de HD 140.283, la estrella que parecía más antigua que el universo, ilustra en última instancia tanto el poder como las limitaciones de las mediciones astronómicas. Podemos determinar la edad de una estrella distante con un plazo de varios cientos de millones de años. Una hazaña extraordinaria considerando que analizamos luz que ha viajado a través de casi 200 años luz de espacio. Sin embargo, esta precisión no es suficiente para eliminar por completo la aparente paradoja, dejando espacio para un refinamiento continuo. La resolución de que los rangos de incertidumbre se solapan incluso si los valores centrales parecen incómodamente cercanos, demuestra la importancia de contabilizar correctamente los errores y no sobreinterpretar las discrepancias marginales. En términos más amplios, la 140.283 HD representa un triunfo de la astrofísica. Entendemos la estructura estelar y la evolución lo suficiente como para observar un punto de luz en el cielo y determinar con una confianza razonable que ha estado brillando durante más de 14.000 millones de años. Entendemos lo suficiente la física nuclear como para saber qué reacciones alimentan a la estrella y cómo han evolucionado a lo largo de su vida. Entendemos la cosmología lo suficiente como para medir la edad del universo con una precisión superior al 1%. Entendemos lo suficiente la química como para leer los patrones de abundancia en la atmósfera de la estrella y deducir cómo debieron de ser las primeras supernovas. Todas estas piezas encajan en una imagen coherente de la historia cósmica desde el Big Bang hasta la actualidad. Sin embargo, por lo que sabemos, los misterios permanecen. No entendemos del todo cómo se formaron las primeras estrellas ni exactamente cómo eran. No conocemos todos los detalles de cómo se ensamblaban las galaxias ni cómo crecían tan rápido los agujeros negros supermasivos. Aún no podemos explicar la tensión del Hubble ni identificar de forma definitiva la materia oscura. Las preguntas sobre el destino final del universo, si se expandirá para siempre o eventualmente volverá a colapsar, siguen abiertas a pesar de los grandes avances. La 140.283 de HD ayuda a restringir algunas de estas preguntas mientras plantea otras, como cualquier buena observación científica. Al final, esta antigua estrella que se encuentra en nuestro jardín cósmico nos recuerda cuánta historia nos rodea si tan solo sabemos leerla. La luz que llega a nuestros telescopios esta noche dejó HD 140.283. Alrededor del año 1835, durante la Revolución Industrial,
Cuando Darwin empezaba a formular su teoría de la evolución y la naturaleza de las estrellas seguía siendo un misterio. Esa luz transporta información sobre una estrella que ya tenía miles de millones de años cuando se formó la Tierra. Una estrella que fue testigo de la formación de galaxias. La formación de elementos pesados a través de incontables muertes estelares. El enriquecimiento gradual del cosmos que hizo posibles planetas y vida. Al estudiar esta luz, nos conectamos con una profunda historia cósmica, leyendo mensajes escritos en líneas espectrales que abarcan la historia del universo. Que HD 140.283 exista en absoluto, un superviviente del universo antiguo que aún brilla lo suficiente para un estudio detallado, es en sí mismo notable. Que podamos analizarlo lo suficientemente bien como para determinar su antigüedad con un plazo de 1000 millones de años. Bueno, eso es simplemente extraordinario.